Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con las aplicaciones de la ley de Gauss. En clases pasadas pues vimos la aplicación 1 que trataba sobre una línea cargada, la aplicación número 2 de una lámina cargada y ahora vamos con la aplicación número 3 que trata sobre esferas cargadas. Vamos a aplicar la ley de Gauss para encontrar expresiones algebraicas de campo eléctrico por la teoría pues que nos facilita Gauss. Siempre se dan las recomendaciones de que se lleve la lectura paralela para una mayor comprensión de la teoría. Continuemos. En el esquema que tenemos presente, vamos a analizar esas esferas. Dentro de las esferas, pues vamos a ver las esferas sólidas y esferas huecas, que los libros le llaman cascarones. Dentro de la esfera sólida, pues vamos a ver por separado la esfera sólida conductora y la esfera sólida no conductora. Y dentro de las esferas huecas o cascarones, vamos a ver aquellas esferas huecas que sean conductoras y aquellas esferas huecas que sean no conductoras. Pero dentro de las no conductoras, ya sea sólida o hueca, pues vamos a generalizar que se comportan casi igual, con la diferencia pues que una es sólida y la otra es hueca. Vamos con el primer ejemplo. Esfera sólida conductora. Vamos a aplicar la simetría esférica. Recordando que esta simetría esférica pues está en las clases anteriores, la que vamos a hacer uso de una esfera. Entonces vamos a verificar qué nos está diciendo acá este enunciado. Dice acá que una carga menos Q está sobre una esfera conductora de radio R y que determinemos el campo eléctrico en el literal A en el interior de esa esfera sólida conductora y en el literal B que encontremos o determinemos el campo eléctrico fuera de esa esfera. Aquí tenemos una esfera sólida conductora de radio R y que está cargada en este caso pues con carga negativa. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, que toda la carga cuando estemos analizando conductores se va a la superficie. Entonces vamos a suponer de que toda esa carga que tenemos ahí se va a la superficie de ese conductor y que vamos a concentrar toda esa carga que tenemos ahí en menos Q. Es decir, menos Q va a ser el equivalente de toda la carga que está en esa esfera conductora que es sólida sobre esa superficie. Y vamos a querer aplicar la ley de Gauss para poder determinar el campo eléctrico en el literal A, que sería dentro de la esfera, y en el literal B, fuera de la esfera. Como aprendimos en clases pasadas, vamos a dibujar una superficie gaussiana de radio R, que es una, digamos, una simetría esférica. Este sería una esfera, aunque lo estemos viendo en dos dimensiones como que fuera un círculo, pero es una esfera de radio R. Esa sería nuestra superficie gaussiana 1. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para poder determinar la expresión algebraica de campo eléctrico cuando tenemos una esfera sólida que es conductora y hacemos una superficie gaussiana, en este caso pues de radio R minúscula menor al radio de la esfera, en este caso pues que es R mayúscula. Aquí lo tenemos. Vamos a aplicar Gauss para esa superficie gaussiana que es hipotética, haciendo un radio menor que el radio de esa esfera sólida conductora. Y la ley de Gauss pues nos dice que epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie, va a ser igual a la carga neta que encierra esa superficie gaussiana. Como podemos observar, la primera superficie gaussiana no está encerrando ninguna carga. Entonces la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana número 1 es igual a 0. Y si no hay carga encerrada, por conceptos que aprendimos en las clases anteriores, el campo eléctrico va a ser 0. Entonces cuando tengamos, en este caso, pues una esfera sólida conductora y queremos encontrar campo eléctrico en el interior de esa esfera sólida conductora, su campo eléctrico va a ser 0. Dice la teoría que dentro de un conductor, si analizamos dentro de él, su campo eléctrico va a ser 0 porque toda la carga se va a la superficie. Ya contestamos el literal A.
Vamos ahora a contestar el literal B, que encontremos la expresión algebraica de campo eléctrico con la ley de Gauss cuando hacemos una superficie gaussiana 2 de radio R minúscula mayor al radio de la esfera sólida conductora. Entonces aquí vamos a dibujar la superficie hipotética gaussiana número 2, que sería el radio R minúscula mayor al radio de la esfera sólida conductora. Y aquí aplicamos la ley de Gauss. Sin 0 integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. Podemos analizar en este caso pues esferas o objetos cargados, en este caso esferas sólidas o esferas más bien dicho. ¿Qué hicimos en las clases pasadas? Tomamos un elemento pequeño. Para ese elemento pequeño el diferencial de superficie, pues en este caso ese objeto o ese elemento pequeño que tomamos es plano, el diferencial de superficie es constante, el campo eléctrico es constante y sale de esa integral. En clases pasadas lo vimos, entonces nos quedaría la expresión epsilon sub 0, campo eléctrico es constante para ese pedacito que tomamos como elemento, la superficie es plana, el área es constante y todo eso va a ser igual a la carga neta que encierra la superficie gaussiana 2. Como podemos observar, la superficie gaussiana 2 está encerrando la carga menos Q. Entonces la carga neta encerrada sería menos Q. Continuemos. Epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana hipotética, que sería el área de una esfera. Y el área de una esfera sería 4pi por el radio de esa superficie gaussiana, que es una esfera, 4pi por r cuadrado. Todo eso va a ser igual a la carga encerrada, que sería menos Q. Al despejar campo eléctrico nos quedaría que campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que es la constante eléctrica, multiplicada por, en este caso, la carga menos Q y dividida entre el radio al cuadrado de esa superficie gaussiana. Le quitamos el signo y la dirección sería radial hacia adentro. Como es una carga negativa, es un sumidero. Y aquí tenemos el campo eléctrico con su dirección. Y contestamos los dos literales para una esfera sólida conductora utilizando la simetría esférica. Dice la teoría, por lo que hemos visto, que en puntos externos la esfera se comporta como una carga puntual, porque este sería el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, en puntos externos de esa esfera sólida conductora, la esfera se comporta como una carga puntual. Continuemos. Vamos a ver ahora la esfera sólida, pero que no es conductora, que es un aislante. Y vamos a aplicar la misma simetría esférica. Entonces, dice acá que una carga Q positiva se encuentra distribuida uniformemente por toda una esfera no conductora de radio R mayúscula. Y nos piden también que determinemos el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss, por supuesto, cuando hacemos superficies gaussianas fuera de esa esfera. Y en el literal B, en el interior de esa esfera, que en este caso es sólida, pero es no conductora. Aquí tenemos una esfera sólida, pero que no es conductora de radio R. Aquí la estamos viendo en plano bidimensional, pero ya sabemos pues que en 3D la tendríamos que ver pues digamos acá con profundidad, pero no nos importa en este caso pues la profundidad, sino que el concepto que estamos utilizando. Entonces, repitiendo, aquí tenemos una esfera sólida de radio R que es no conductora y está cargada positivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando analizamos ahora objetos que son no conductores? Aquí la carga no se va a mover. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para contestar el literal A. Cuando vamos a hacer una superficie gaussiana número 1 de radio mayor esfera sólida no conductora. Entonces la primera superficie gaussiana es el radio mayor al radio de esa esfera no conductora. Y este sería la superficie gaussiana utilizando la simetría esférica de radio R minúscula mayor al radio de la esfera no conductora. Y vamos a aplicar Gauss. Nos quedaría epsilon sub 0,
integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie igual a la carga neta encerrada. Aquí pues como podemos observar en esa superficie gaussiana 1 estamos encerrando toda la carga Q de esa esfera sólida no conductora. Entonces nos quedaría el siguiente paso, pues epsilon sub 0. Analizamos una porción, un elemento que sea plano, el diferencial de superficie, que en este caso pues es perpendicular hacia afuera, es constante, sale el área de esa superficie gaussiana como constante. Para ese pedacito que estamos analizando, el campo eléctrico es constante, sale de la integral y el siguiente paso nos quedaría así: epsilon sub 0, campo eléctrico constante, el área constante de la superficie gaussiana que estamos dibujando, igual a la carga neta que encierra esa superficie gaussiana 1, que en este caso pues sería toda la carga Q positiva. El siguiente paso pues sería epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de esa superficie gaussiana, y es una esfera. El área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Todo eso va a ser igual a más Q, que sería la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana. Entonces al despejar tendríamos el campo eléctrico así: campo eléctrico igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 más Q dividido entre R al cuadrado, y ahí tendríamos el campo eléctrico cuando hacemos una superficie gaussiana de radio mayor al radio de la esfera sólida no conductora. Le quitamos el signo, aunque es positivo, y aquí le ponemos su dirección, que sería radial hacia afuera, una carga fuente. Continuemos, ya contestamos el literal A para una esfera sólida no conductora. Vamos ahora a contestar el literal B cuando hacemos una superficie gaussiana 2, pero en el interior de esa esfera sólida no conductora, cuyo radio R minúscula es menor al radio de esa esfera sólida no conductora. Nos quedaría así el dibujo, ¿no?, de una superficie gaussiana de una esfera de radio R minúscula, y esa sería nuestra superficie gaussiana 2 en el interior de esa esfera sólida no conductora. Le apliquemos la ley de Gauss, nos quedaría epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. Entonces nos quedaría epsilon sub 0, tomamos un elemento pequeño acá donde ese elemento es plano, el diferencial de área es constante, para ese pedacito pues el campo eléctrico es constante y nos quedaría así: epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de esa superficie gaussiana es igual a la carga neta que encierra esa superficie. ¿Qué carga está encerrando esa superficie? Como podemos ver, está encerrando una proporción de la carga Q, porque no sabemos cuánta carga está encerrando esa superficie gaussiana hipotética de radio R minúscula. Entonces le vamos a llamar en este caso pues a Q'. Q' va a ser la carga que estamos encerrando de esa superficie gaussiana 2, pero no sabemos cuánto, por eso le vamos a llamar aquí Q'. Continuemos. Epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de esa superficie gaussiana 2, que sería una esfera, 4pi R al cuadrado, igual a la carga neta encerrada, que en este caso sería Q'. Al despejar campo eléctrico nos quedaría que campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q' dividida entre el radio al cuadrado. Y aquí tendríamos la expresión de campo eléctrico, pero no podemos dejar esa expresión terminada porque lo estamos analizando con Q'. El campo eléctrico está en función de Q', pero no sabemos cuánta carga está representando Q'. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una relación que nos permita conocer qué proporción de esa carga Q en total contiene Q'. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder encontrar Q' en términos de Q, que sería la carga total de esa esfera sólida no conductora? Entonces, vamos a observar y a verificar qué relación existe entre Q, que sería la carga total de esa esfera sólida no conductora,
y Q', que sería la porción que estamos analizando con esa superficie gaussiana hipotética de radio R. Entonces, ¿qué guardan en relación la carga Q de esa esfera sólida no conductora con Q'? Tiene que tener algo en común, y lo común es la densidad de carga volumétrica, que sería ρ. ρ representa la densidad de carga volumétrica, y nos quedaría que ρ va a ser igual a la carga, en este caso de la esfera sólida no conductora, dividida entre el volumen de esa esfera sólida no conductora. Y ρ', que sería la muestra, ρ', la densidad de carga volumétrica, va a ser igual a Q', que en este caso aquí la tenemos, dividida entre el volumen primo de esa porción que estamos analizando. Entonces, ¿qué vamos a igualar aquí? La densidad de carga volumétrica, es decir, ρ tiene que ser igual a ρ', o al revés, no, ρ' tiene que ser igual a ρ, porque está representando lo mismo. Recordemos que ρ es el concepto de densidad de carga volumétrica. Es como que estuviéramos analizando, para poner un ejemplo así bien práctico, ¿verdad?, una sandía que posiblemente tenga forma de esfera, y estamos analizando una porción de esa sandía. Si estamos analizando que la característica que va a ser igual de esa porción con toda la sandía es con respecto a lo dulce, entonces lo dulce debe ser constante en toda la sandía. Para poner un ejemplo, pues, entonces retornando en que ρ' va a ser igual a ρ, recordando que ρ es la densidad de carga volumétrica, la carga repartida sobre todo su volumen. Entonces nos quedaría, al igualar esas dos densidades, tanto para ρ' como para, en este caso, ρ de la esfera sólida no conductora, nos quedaría así. ρ' va a ser igual a la carga prima dividida entre el volumen primo, va a ser igual a ρ, que sería la carga total de esa esfera sólida no conductora, dividida entre el volumen de esa esfera sólida no conductora. Al despejar Q' nos quedaría así. Q' va a ser igual a la carga Q de esa esfera sólida no conductora, multiplicada por el volumen primo de esa esfera que está limitando la superficie gaussiana 2, dividido entre el volumen de toda la esfera sólida no conductora. Entonces, el siguiente paso nos quedaría así. La carga Q' va a ser igual a la carga Q multiplicada por el volumen primo, como es una esfera, 4/3 de pi, por el radio al cubo de esa superficie gaussiana, dividida entre el volumen de toda esa esfera sólida no conductora, que sería 4/3 de pi, por el radio de esa esfera sólida no conductora, que sería R mayúscula al cubo. Entonces eliminamos ese 4/3 de pi con este 4/3 de pi, y nos quedaría entonces que Q' va a ser igual a la carga Q multiplicado por el radio al cubo de esa superficie gaussiana hipotética, y dividida entre el radio de la esfera sólida no conductora, que en este caso sería R mayúscula al cubo. Y aquí hemos encontrado una relación entre Q' y Q. ¿Por qué? Porque ahora vamos a sustituir, en vez de Q', esta relación para que nos quede campo eléctrico en función de la carga Q de la esfera sólida no conductora. Todo este procedimiento lo vamos a hacer cuando estemos analizando, en este caso, pues no conductores. Entonces el siguiente paso sería sustituir, en vez de Q', esta relación, y nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga Q por el radio de esa superficie gaussiana hipotética al cubo, dividida entre el radio al cuadrado de esa superficie gaussiana hipotética, y en este caso pues multiplicado por el radio al cubo de la esfera sólida no conductora. Matemáticamente podemos eliminar este radio al cubo con este radio al cuadrado, y nos quedaría la expresión de campo eléctrico como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga Q de la esfera sólida no conductora por R minúscula, que sería el radio de la superficie gaussiana hipotética, y dividida entre el radio al cubo de la esfera sólida no conductora. Y aquí encontramos la expresión algebraica cuando
estamos analizando una superficie gaussiana en el interior de un no conductor, que en este caso pues es una esfera sólida no conductora. Y aquí encontramos las dos expresiones de campo eléctrico. Uno en el exterior y en el literal B en el interior de una esfera sólida no conductora. Recordemos que en el literal A, ¿verdad?, esa esfera sólida no conductora se comporta como una carga puntual en puntos externos, pero en el interior de, en este caso, que es una esfera sólida no conductora, estamos cubriendo parte de esa carga total, que aquí le llamamos Q', y ya vimos qué relación tiene Q' con Q. Y aquí llegamos pues a la expresión algebraica del literal B, cuando analizamos el interior de esa esfera sólida que es no conductora. Bueno, ya vimos la esfera sólida, conductora y no conductora. Ahora vamos a ver qué pasa con las esferas huecas, pero solo vamos a analizar aquella esfera hueca que sea conductora, porque la que es no conductora vamos a hacer casi igual a lo que vimos con una esfera sólida no conductora. Vamos a analizar Q', pero con la diferencia que cuando sea una esfera hueca no conductora, ya sabemos que el volumen es de una esfera hueca. El volumen es el volumen exterior menos el volumen interior. Esa es la única diferencia que va a haber entre esferas sólidas no conductoras y esferas huecas no conductoras. Vamos a ver ahora qué ocurre con una esfera hueca pero que sea conductora, utilizando siempre la misma simetría, el uso de una esfera. Entonces, dice acá, para variar un poco, que tenemos una carga igual a menos 6Q y que se distribuye uniformemente sobre una esfera que es hueca. Y aquí tenemos la figura plana de una esfera que es hueca, pero recordando pues que es una figura tridimensional, pero aquí lo vamos a ver en dos dimensiones. Aquí tenemos el corte de una esfera hueca que es conductora de radio A, que sería el radio interior, y radio B, el radio exterior, y que es un conductor, es una esfera hueca pero es conductora. Y aquí tenemos la carga negativa de esa esfera hueca conductora, que representa pues menos 6Q. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, que para los conductores las cargas se van a la superficie. Siempre que estemos analizando conductores, la carga se va a toda la superficie. Entonces vamos a compactar o representar a toda esa carga negativa como menos 6Q y lo vamos a dejar aquí en toda la superficie de esa esfera hueca conductora. Y vamos a querer contestar estos tres literales: determinar campo eléctrico en función de R, en este caso porque no estamos evaluando ni metiendo datos, cuando en el literal A vamos a dibujar una superficie gaussiana dentro de ese cascarón para un radio menor que A. En el literal B vamos a utilizar una superficie gaussiana de radio R mayor que A pero menor que B. Y en el literal C vamos a querer dibujar una superficie gaussiana donde ese radio de esa superficie gaussiana sea mayor al radio exterior de ese cascarón hueco que es conductor. Entonces vamos literal por literal, aplicando ahí la ley de Gauss para literal A, donde dentro de ese cascarón, cuando vamos a dibujar una superficie gaussiana 1 de radio R menor al radio interior de esa esfera hueca conductora, en este caso pues nuestra superficie gaussiana sería aquí. Ahí vamos a dibujar nuestra superficie gaussiana hipotética de radio R, que sería un radio menor al radio interior de esa esfera hueca conductora. Y nos quedaría así: epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. ¿Qué podemos observar en esa superficie gaussiana? Que no está encerrando nada. Entonces la carga neta encerrada por esa superficie es 0. Lo demás ya lo explicamos, va, que es lo que hacemos ahí, pero en este caso la carga encerrada es 0, y si la carga encerrada es 0,
su campo eléctrico es cero. Característica de los conductores. Entonces, para la primera superficie gaussiana, cuando buscamos en el interior de un conductor, que en este caso es una esfera hueca conductora, no vamos a encontrar nada, su campo eléctrico es cero, porque no va a haber ninguna carga encerrada por esa superficie. Vamos con el literal B, con la superficie gaussiana 2. ¿Cuál es la superficie gaussiana 2? Entre el radio interior de esa esfera hueca conductora y el radio exterior de esa esfera hueca conductora. Es decir, cuando dibujamos una superficie gaussiana de radio mayor que A, pero menor que B. Esa sería nuestra superficie gaussiana 2. Y aquí lo hemos colocado, ¿no? Superficie gaussiana 2 de radio mayor que A, pero radio menor que B. Es decir, dentro de ese cascarón o esfera hueca conductora. Aplicamos la ley de Gauss, epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie igual a carga neta encerrada. Antes de analizar esta parte izquierda, analicemos la carga encerrada. Como podemos ver, esa superficie gaussiana 2 no está encerrando ninguna carga. Entonces la carga neta encerrada vuelve a ser 0. Y repitiendo lo demás, ¿no? Lo que vimos en clase pasada, tomamos un elemento pequeño que es plano, el diferencial de superficie es constante, para ese pedacito pues el campo es constante, sale de la integral y continuamos en este aspecto, pero repitiendo que en este caso pues la superficie gaussiana 2 no está encerrando nada, ninguna carga. Entonces si no está encerrando nada, su campo eléctrico también vuelve a ser 0 porque no está encerrando nada, esa superficie gaussiana 2. Entonces veamos ahora con el literal C, cuando dibujamos una tercera superficie gaussiana, pero ahora fuera del cascarón, cuando ese radio de la superficie gaussiana 3 sea mayor al radio B de esa esfera hueca conductora. Y aquí tendríamos la superficie gaussiana 3, una superficie cubriendo todo ese cascarón hueco conductor. Entonces nos quedaría aplicando la ley de Gauss, epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. Analicemos primero esto, epsilon sub 0, el diferencial de superficie tomando un elemento pequeño es plano, sale de la integral, el campo eléctrico para ese pedacito que se analiza es constante, sale de la integral y nos quedaría así, epsilon sub 0 campo eléctrico por el área de esa superficie gaussiana es igual a la carga neta encerrada por esa superficie. Como podemos observar, la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana 3 serían todos los menos 6Q. Entonces la carga neta encerrada sería igual a menos 6Q. Continuemos. Epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana, que sería de una esfera, 4pi por r al cuadrado, es igual a la carga neta encerrada, que sería menos 6Q. Al despejar campo eléctrico nos quedaría así, campo eléctrico igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que es la constante eléctrica, por menos 6Q, que es la carga total encerrada, dividido entre r al cuadrado. Y en este caso pues le quitamos el signo. Este sería nuestra expresión algebraica en campo eléctrico cuando analizamos fuera del cascarón, y su dirección, como fue negativa, radial hacia adentro. Una carga pues negativa, la dirección de campo eléctrico va radial hacia adentro. Y aquí contestamos, en este caso pues el literal A, el literal B y el literal C. Los ejemplos cuando analizamos esferas sólidas, conductora y no conductora, esfera hueca conductora, porque ya se dijo al inicio de que para esferas no conductoras, sean sólidas o huecas, siempre tenemos que trabajar cuando entramos en esa esfera hueca o sólida no conductora, Q', pero con la diferencia que se dijo anteriormente, que
su diferencia va a estar en el volumen de esa esfera. Si es hueca, le restamos el volumen exterior menos el interior. Si es sólida, pues va a tener un solo volumen. Es la única diferencia que tenemos que analizar. Entonces, para que más o menos quede claro la teoría que hemos visto con la aplicación de la ley de Gauss, para cuando tengamos esferas cargadas, sean sólidas o huecas, conductoras o no conductoras, veamos este ejemplo muestral. Dice ahí la teoría que en este ejemplo número 1, que es muestral, una coraza conductora, dice, una coraza es una esfera hueca. Dice que es conductora, esférica de radio interior A y radio exterior B. Tiene una carga puntual positiva Q en su centro. La carga total de la coraza es menos 3Q. Y está aislada en su entorno. Ver figura. En el literal A nos piden que deduzcamos expresiones de la magnitud del campo eléctrico en términos de la distancia R desde el centro correspondientes a las regiones R menor que A, R mayor que A pero menor que B y R mayor que B. Y en el literal B nos preguntan cuál es la densidad de carga superficial en la superficie interior de la coraza conductora. En el literal C nos preguntan cuál es la densidad superficial de carga en la superficie exterior de la coraza conductora. Entonces aquí tenemos la figura que se trata de una carga puntual positiva Q, de carga Q, que está en el centro de una coraza conductora de radio interior A y radio exterior B. Y como es conductora, su carga en la superficie exterior es de menos 3Q. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para contestar, en este caso, pues el literal A, y después vamos a contestar el literal B y el literal C. Aquí tenemos lo que me dice la teoría del ejercicio, que hay una carga puntual Q en el centro de una coraza conductora de radio interior A y radio exterior B, y que como dice la teoría que es conductor, su carga se va a la superficie y es igual a menos 3Q. Y nos piden, que ya lo vamos a refrescar acá, el literal A, literal B y literal C. Pero antes de aplicar Gauss, veamos algo que tenemos que aprender que es bien importante, y eso se refiere a cargas inducidas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, lo vamos a explicar así. Aquí tenemos una carga puntual de carga Q. Esta carga puntual Q le va a inducir una carga igual, pero con signo contrario a la superficie más cercana de ella. Como podemos observar, la superficie más cercana a la carga Q positiva sería esta superficie de acá, de radio A. Sería la coraza conductora de radio A, que sería acá. Dice la teoría que esta carga puntual positiva Q le va a inducir a esta parte de esa coraza conductora de radio A una carga igual pero de signo contrario. Esa sería una carga inducida. Y aquí la vamos a colocar. Esta carga menos Q estaría sobre toda esta superficie de la coraza conductora de radio A. Al igual que se hizo con esa superficie respecto a la carga puntual, ahora esta superficie de radio A, que sería el radio interior de esa coraza conductora, le va a inducir la misma cantidad de carga, pero de signo contrario a la superficie más próxima. En este caso, pues sería la superficie de radio B de esa coraza conductora, una carga igual, pero de signo contrario. Significa que aquí tendríamos una carga menos Q. Esta le va a inducir a la superficie exterior de radio B una carga Q positiva. Estas serían, en nuestro caso, cargas inducidas. Esto sí hay que tenerlo bien presente. ¿De qué va a pasar ahora con esas cargas inducidas? En la superficie interior de esa coraza conductora vamos a tener una carga menos Q inducida por esta carga puntual de carga Q. Y la superficie exterior de radio B de la coraza conductora vamos a tener una carga Q inducida por
la superficie interior de esa coraza de radio A. Entonces, en la superficie exterior ya teníamos una carga total de menos 3Q, pero ahora va a haber una carga Q que es una carga inducida. Entonces las vamos a sumar, nos quedaría Q menos 3Q, o la superficie de radio B de esa coraza conductora va a tener una carga total igual a menos 2Q. Entonces esto siempre hay que hacer cuando tengamos o podemos ver esferas sólidas dentro de cascarones. También ahí hay que tener cuidado con esas cargas inducidas. Entonces, como ya tenemos total de carga y total de cargas inducidas, ahora contestemos literal por literal. ¿Qué dice literal A? Que deduzcamos expresiones algebraicas de campo eléctrico en magnitud, dice. Cuando hacemos superficies gaussianas en el interior, en este caso, de un radio menor al radio interior de esa coraza conductora. Cuando hagamos una superficie gaussiana de radio mayor que A y menor que B. Cuando hagamos una tercera superficie gaussiana de radio mayor que B. Contestemos una por una de literal A. Nos quedaría para la superficie gaussiana 1 de radio menor que A. Si este sería el radio A, que sería el radio del centro al interior de la coraza conductora de radio A, nuestra superficie gaussiana 1 la tendríamos que dibujar así. Radio R menor al radio A de la esfera o de la coraza, en este caso conductora, sería nuestra superficie gaussiana 1, SG1. Ya apliquemos la ley de Gauss, epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. Ya se dijo pues que como esta es una esfera, tomamos un elemento pequeño de esa superficie gaussiana hipotética, ¿verdad? Ese pedacito, el área es plana, el diferencial es constante, el campo eléctrico para ese pedacito es constante y sale de la integral. Nos quedaría así: epsilon sub 0 campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga neta que encierra la primera superficie gaussiana. ¿Qué carga está encerrando la primera superficie gaussiana? Está encerrando la carga Q positiva y aquí está. Continuemos. Epsilon sub 0 campo eléctrico por el área de esa superficie gaussiana, que es 4pi por el radio al cuadrado, es igual a la carga Q, que sería la carga total encerrada. Al despejar nos quedaría entonces que el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicada por la carga Q, que sería la carga encerrada por esa superficie gaussiana, dividida entre R al cuadrado. Y aquí tendríamos la expresión algebraica en magnitud de campo eléctrico cuando hacemos esta superficie gaussiana R menor al radio A de ese cascarón conductor. No le vamos a poner la dirección porque me dice acá que sean expresiones en magnitudes. Contestemos el siguiente radio, ¿no? O la siguiente superficie gaussiana, que sería la superficie gaussiana 2, cuando el radio de esa superficie gaussiana sea mayor que A y menor que B. Es decir, vamos a dibujar desde el centro una superficie gaussiana que sea mayor que el radio A y menor que el radio B. Es decir, vamos a estar dentro de esa coraza conductora. Este sería nuestro superficie gaussiana 2. Cuando el radio de esa superficie gaussiana 2 sea mayor al radio A de la coraza o de esta coraza conductora, pero menor al radio B de esa coraza conductora. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, aplicando Gauss, epsilon sub 0 integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. Acuerden que estamos dentro de un conductor. En este caso pues estamos dentro de un conductor que es, en este caso, una coraza. ¿Y que me dice la teoría? Que su campo eléctrico es 0. Entonces comprobemos, ¿verdad? ¿Qué carga neta está encerrando esa superficie gaussiana? Veamos. Epsilon sub 0, el campo eléctrico es constante porque esa porción que tomamos es plana, el área es constante, va a ser igual a la carga neta encerrada. ¿Qué carga neta está encerrando
mi superficie gaussiana 2. Está encerrando a menos Q, que es la inducida, y encierra a más Q, la carga de esa partícula que está en el centro. La carga neta encerrada sería menos Q más Q. Al sumar, menos Q más Q va a dar 0. Entonces la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana 2 sería 0. Y cumple la teoría, ¿no?, que dentro de un conductor su campo eléctrico es 0. Entonces contestamos acá el literal A en este apartado. Su campo eléctrico sería 0. Y aquí retomamos el concepto teórico, ¿no? Dentro de un conductor los campos eléctricos son 0 dentro de un conductor. Contestemos la última superficie gaussiana. Superficie gaussiana 3, cuando dibujamos un radio de esa superficie gaussiana mayor que el radio B de esa coraza conductora. Entonces mi superficie gaussiana 3 la vamos a dibujar acá desde el centro, una distancia R. Superficie gaussiana número 3 cubriendo toda esa coraza conductora. Entonces nos quedaría aplicando la ley de Gauss. Epsilon sub 0, integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada. Igual no tomamos un elemento pequeño, la superficie es plana, es constante el área, para ese pedacito el campo es constante, sale de la integral y nos quedaría así. Epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga neta encerrada. ¿Qué carga neta está encerrando nuestra superficie gaussiana 3? Contemos, está encerrando en este caso la carga de menos 2Q que está sobre la superficie de radio B, está encerrando la carga menos Q que está en la superficie de radio A y está encerrando la carga Q de la carga que está en el centro. Entonces la carga neta encerrada, sumemos, menos 2Q menos Q menos 3Q más Q menos 2Q. Entonces la carga neta encerrada sería menos 2Q. Y lo demás, no, epsilon sub 0, campo eléctrico, el área de la superficie gaussiana, que es una esfera, 4pi r al cuadrado, es igual a la carga neta encerrada, que sería menos 2Q. Al despejar el campo eléctrico nos quedaría el campo eléctrico igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por menos 2Q entre radio al cuadrado. Y aquí encontramos la expresión de campo eléctrico en una superficie gaussiana cuando cubrimos todo. ¿Qué pasará? Si cambiará o no, si analizamos la inducida o no. Bueno, dice la teoría que acá pues va a cuadrar, todo cuadra, ¿no? Analizando las inducidas o no, las cargas encerradas siempre cumplen. Recordemos al inicio. ¿Cuál era el inicio? La carga en la superficie de exterior de radio B era menos 3Q. ¿Qué carga tenía la carga, valga la redundancia, que está en el centro? Q. Menos 3Q más Q es menos 2Q. Tomando solo las cargas de la partícula que está en el centro y del conductor, que sería en este caso pues en el exterior de ese conductor. Pero si consideramos las inducidas, siempre cuadra la carga neta encerrada, entonces ahí no nos preocupemos. Con esto contestamos el literal A. Vamos ahora a contestar el literal B y posteriormente el literal C, para terminar este ejemplo muestral para que podamos entender un poquito más. ¿Qué me dice el literal B? Nos pregunta, ¿cuál es la densidad de carga superficial en, literal B, en la superficie interior de la coraza conductora? Ustedes nos están preguntando cuál es la densidad de carga superficial en la superficie interior de la coraza conductora, es decir, acá en esta superficie de radio A nos están preguntando cuál es la densidad de carga, en este caso superficial. Por teorías pasadas que ρ representa, ya conocemos por teoría pasada que sigma representa la carga superficial y va a ser igual a la carga dividida entre el área de esa superficie. Entonces nos quedaría que la densidad de carga en la superficie interior de esa coraza conductora va a ser igual a qué carga está sobre esa superficie. Si podemos analizar, la carga sería menos Q de la inducida, dividida entre el área de esa superficie. Como es una esfera, 4pi por el radio
que en este caso pues sería el radio A al cuadrado. Y aquí encontramos la densidad de carga superficial en la superficie interior. Contestemos ahora el literal C. Que ¿cuál es la densidad de carga superficial en la superficie superior de la coraza conductora? Es decir, aquí, ¿cuál es la densidad de carga superficial? Entonces igual, sigma va a ser igual, que representa la densidad de carga superficial, va a ser igual a la carga Q dividida entre el área, en este caso pues de esa superficie. ¿Qué superficie estamos analizando? Estaríamos analizando esta superficie de acá. ¿Qué carga tiene esa superficie? Sería menos 2Q. ¿Sobre qué área está esa superficie? Menos 2Q está sobre el área de esa superficie, que es una esfera, que sería 4pi por el radio al cuadrado. ¿Qué radio estamos analizando acá? De esa coraza sería el radio B. Y aquí tendríamos la expresión para contestar el literal C, que sería cuál es la densidad superficial en la coraza, pues cuando analizamos la superficie exterior de radio B. O contestamos el literal C, la densidad de carga superficial en la superficie superior de la coraza conductora. Con esto pues terminamos el ejemplo muestral, esperando que se haya comprendido la parte teórica, la parte de simetría esférica, y que bueno, estas clases pues nos sirvan para comprender un poco más. Saludos y bendiciones a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. En la siguiente figura, una esfera de radio A y carga más Q, distribuida de manera uniforme en todo su volumen, es concéntrica con una cáscara conductora esférica de radio interior B y radio exterior C. Esta cáscara tiene una carga neta de menos Q. Encuentra expresiones para el campo eléctrico como función de radio R ahí están los literales, literal A, literal B, literal C, literal D y literal E, que ya lo vamos a resolver en su momento. Ahí tenemos la figura que representa la leyenda de este problema, y antes de resolverlo pues vamos a identificar lo importante. Número 1, pues estamos en la ley de Gauss. Ahí está la expresión matemática pues que engloba la ley de Gauss, donde se involucra pues el concepto de flujo eléctrico, las superficies hipotéticas cerradas que llevan su nombre, que son superficies gaussianas, y la carga neta pues que encierra esa superficie gaussiana que es hipotética. Número 2, para resolver este problema vamos a hacer uso de una simetría esférica, es decir, vamos a hacer uso de una esfera. Vamos a hacer una superficie gaussiana hipotética de radio R, ¿verdad?, que va a ser una esfera. Número 3, pues en este problema aparece una esfera sólida que es no conductora de radio A y una cáscara o cascarón conductor de dos radios, un radio B que es el radio interior y un radio C pues que es el radio exterior de esa cáscara conductora. Entonces veamos, ahí está la figura, ahí tenemos una esfera sólida que es no conductora de carga más Q, distribuida uniformemente sobre su volumen, y ahí tenemos concéntrica a ella pues un conductor, ¿verdad?, una cáscara conductora de radio interior B y radio exterior C, que tiene carga menos Q. ¿Verdad? Ya sabemos que en los no conductores pues su carga está distribuida en todo en este caso por su volumen, y en los conductores, en este caso que es una esfera, ¿verdad?, o una cáscara, un cascarón esférico conductor, su carga va a ir a la superficie. Esos menos Q van a estar en su superficie, es decir, en su radio exterior. Y veamos aquí qué nos pide. En el literal nos pide que encontremos, ¿verdad?, expresiones de campo eléctrico cuando hagamos una superficie gaussiana de radio menor que A. ¿Verdad? Antes de dibujar la primera superficie gaussiana de radio menor que A, esa esfera sólida no conductora, vamos a ver qué ocurren con las cargas inducidas. ¿Verdad? Ahí tenemos que la carga más Q, que es de la esfera sólida no conductora, va a inducir a la superficie más próxima, que sería
el radio interior de esa cáscara conductora, la misma carga pero de signo contrario. Nos quedaría así. ¿Verdad? Ese menos Q que aparece acá es la carga inducida producto por la carga que tiene este objeto cargado, que es una esfera sólida no conductora. ¿Verdad? La inducida de ella va a ir hacia la superficie más próxima de esa cáscara conductora con signo contrario, y esta misma pues va a inducir a la siguiente superficie más próxima, ¿verdad? Con la misma carga pero con signo contrario. Por eso aquí hemos colocado, ¿verdad?, que ahí tenemos las dos cargas inducidas, una que va a la superficie interior del cascarón o cáscara conductora, y la otra va a ir a la superficie exterior de radio C en la misma cáscara conductora. Esas son cargas inducidas. A eso se da antes que empecemos a encontrar, ¿verdad?, las expresiones para campo eléctrico, ¿verdad?, las cargas inducidas. Veamos entonces y apliquemos la ley de Gauss para la primera superficie. Nos dice literal A que hagamos una superficie gaussiana de radio menor que A, es decir, en el interior de esa esfera sólida no conductora, ¿verdad? Y aplicamos la ley de Gauss, epsilon sub 0, integral cerrada, d punto de A es igual a la carga neta encerrada. ¿Verdad? Nos quedaría epsilon sub 0, el campo eléctrico constante, el área de la superficie gaussiana que ya vamos a ver, va a ser igual a la carga que encierra esa superficie gaussiana. ¿Verdad? Como estamos dentro de esa esfera sólida no conductora, ¿verdad?, vamos a tomar una proporción de esa carga que sería más Q. Por eso le vamos a llamar ahorita Q'. Ya vamos a ver qué relación hay Q' con esa carga más Q. Estamos dentro de la esfera sólida no conductora. Nos quedaría epsilon sub 0, el campo eléctrico, igual al área de la superficie gaussiana, que es una esfera 4pi r cuadrado, igual a Q'. Entonces, ¿cómo encontramos Q'? Pues entonces vamos a irnos al concepto de densidad de carga volumétrica, ya que para la esfera no conductora y la superficie gaussiana que estamos utilizando va a ser la misma. Densidad, que es la densidad de carga volumétrica de la esfera no conductora, va a ser igual a densidad prima, que sería la densidad de la esfera de la superficie gaussiana que estamos tomando. La densidad es igual a carga sobre su volumen, y eso va a ser igual también a Q' entre el volumen primo de la superficie gaussiana 1. Nos quedaría que más Q dividido entre el volumen de la esfera sólida no conductora de radio A. El volumen de una esfera es 4/3 de pi. En el caso de la esfera no conductora es radio A al cubo. Va a ser igual a la carga Q' sobre el volumen de esa superficie gaussiana que, ¿verdad?, es hipotética. Su volumen es 4/3 de pi r al cubo. ¿Verdad? Eliminamos los 4/3 de pi con el 4/3 de pi y nos quedaría que más Q sobre A al cubo es igual a Q' sobre R al cubo. Al despejar, Q' nos quedaría como más Q por R al cubo entre A al cubo. Y ahí tenemos ya la relación de Q' con más Q, ¿verdad? Y el radio de esa esfera hipotética con el radio de la esfera sólida no conductora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, la vamos a sustituir aquí en esta expresión para poder encontrar el primer campo eléctrico en el literal A. Al despejar nos quedaría sustituir epsilon sub 0 campo eléctrico por 4pi r cuadrado, que es el área de la superficie gaussiana, que es esférica, igual a Q'. Nos queda el Q' más Q por R cubo sobre A al cubo. ¿Verdad? Este R cubo con este R cuadrado se cancela 1 y me quedaría entonces que el campo eléctrico al despejar, ¿verdad?, epsilon sub 0 campo eléctrico por 4pi es igual a más Q por R sobre A al cubo. Al despejar nos quedaría como campo eléctrico igual para la primera superficie gaussiana como más Q por R sobre 4pi epsilon sub 0 por A al cubo. Le quitamos el signo
y nos quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a Q por R sobre 4pi x sin luz 0 al cubo, radial hacia afuera, ¿verdad? Porque es la dirección de un objeto que está cargado positivamente. Y aquí encontramos la expresión de campo eléctrico dentro de esa esfera sólida no conductora. Vamos con el literal B. En el literal B me pide que hagamos una superficie gaussiana, ¿verdad?, que sea mayor que el radio de la esfera no conductora, pero menor al radio de interior de la cáscara conductora. Es decir, justamente por ahí, ¿verdad?, cubriendo toda la esfera sólida no conductora. Superficie gaussiana número 2. Aplicamos la ley de Gauss. Epsilon sub 0 integral cerrada de punto de E punto de A es igual a carga neta encerrada. Epsilon sub 0, el campo eléctrico, el área de la superficie gaussiana es igual a la carga que encierra mi segunda superficie gaussiana. Como podemos ver, la carga que ha sido encerrada es la carga de toda la esfera sólida no conductora, es decir, más Q, ¿verdad? Nos quedaría entonces Epsilon sub 0, campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana 2, 4pi r cuadrado es igual a la carga neta encerrada, que sería más Q. Al despejar nos quedaría campo eléctrico es igual a más Q sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Le quitamos el signo más y nos quedaría que para la segunda expresión el campo eléctrico va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, y también como es positivo la dirección es radial hacia afuera, y en el exterior, ¿verdad?, esa esfera sólida no conductora se comporta como una carga puntual. Vámonos ahora al literal C. En el literal C nos pide que encontremos esa expresión de campo eléctrico dentro de la cáscara, es decir, radio mayor que B pero radio menor que C. ¿Qué nos dice la teoría? Ahí está la superficie gaussiana número 3, ¿verdad? Estamos dentro de un objeto, en este caso que es una cáscara conductora, y me dice la teoría que dentro de un objeto que es conductor no vamos a encontrar nada, porque toda la carga se va a la superficie. Está aplicando la ley de Gauss, epsilon sub 0 integral cerrada de punto de A es igual a carga neta encerrada. ¿Qué carga neta se está encerrando? Bueno, como podemos ver, se encierra a la carga inducida menos Q y se encierra la carga más Q de la esfera sólida no conductora. Entonces la carga neta encerrada, como podemos ver, más Q y menos Q va a ser igual a 0. Y si la carga neta encerrada es 0, su campo eléctrico va a ser igual a 0. Cumplimos ahí con la ley que dentro de un objeto que es conductor no va a haber nada porque toda la carga se va a la superficie. Vamos ahora con el literal D. Fuera del cascarón, es decir, radio mayor al radio exterior de esa cáscara conductora. Ahí tenemos la superficie gaussiana número 4, va cubriendo toda esa cáscara conductora. Ya que va a pasar cuando apliquemos la ley de Gauss, epsilon sub 0 integral cerrada de punto de A es igual a carga neta encerrada. ¿Qué carga neta se está encerrando? Podemos ver ahí, verá que la carga neta encerrada va a ser igual menos Q de la cáscara conductora, más Q que es la carga inducida, menos Q que es la otra carga inducida, y más Q que sería la carga de la esfera sólida no conductora. Al sumar pues nos va a dar que la carga neta encerrada es 0, y si la carga neta encerrada suma 0, su campo eléctrico pues va a ser también igual a 0. Entonces el exterior, debido a esas cargas netas y las cargas inducidas, su carga total es 0 y su campo eléctrico va a ser 0. En la superficie gaussiana número 4, pues cuando cubrimos todo la cáscara conductora, pues su campo eléctrico es 0, debido a que su carga neta encerrada pues suma 0. Veamos con el último literal que nos pide pues que encontremos cuáles son las cargas sobre las superficies interior y exterior de la cáscara conductora. Como podemos ver, verá, en el interior de la cáscara conductora hay una carga inducida que sería menos Q, y sobre la superficie exterior de esa cáscara
tenemos menos Q, que sería la carga del cascarón o de la cáscara conductora, y la carga más Q, que es la carga inducida. Al sumar, pues nos quedaría 0 en la superficie exterior y menos Q en la superficie interior. Nos quedaría así: interior menos Q, que sería la inducida, en la superficie de radio B, y en el exterior, ¿verdad?, menos Q y más Q nos va a dar 0. Y con esto pues respondemos al literal E, al literal D, al literal C, al literal B y al literal A, ¿verdad?, utilizando el concepto de superficie gaussiana hipotética, en este caso pues simetría esférica, y pues todo lo demás que me imagino, porque el que esté viendo este video pues ya tiene una base teórica. Bueno, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludes.